Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. El tema de hoy día vendría a ser el siguiente. El tema es función de transferencia de sistemas LTI-DT, función de transferencia de sistema LTI-DT descrito por ecuaciones de diferencia de coeficientes constantes. Repito, el tema es función de transferencia de sistemas LTI-DT descritos por ecuaciones de diferencias de coeficientes constantes. Este tema ya deberían poder asociarlo con el otro tema que vimos, porque esto ya lo vimos, pero para sistemas LTI-CT. Ahorita lo vamos a ver para sistemas LTI-DT. Ya lo hemos visto. Entonces vamos a hacer una revisión rápida, porque la analogía es la misma. Esto se aplica en sistemas LTI-DT. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un sistema que va a estar escrito por sumatorias. En este caso es k igual a 0 hasta n con una constante a sub k y la señal y de n menos k. Va a estar igualado a otra sumatoria de k igual a 0 hasta m con una constante b sub k por x de n menos k. O sea, como tal son ecuaciones diferenciales, como le dice aquí, ecuaciones de diferencias de coeficientes constantes. Cuando uno desarrolla la sumatoria, va a ir desarrollando la sumatoria, k va a ir tomando distintos valores, de aquí, y al tomar esos distintos valores vamos a tener una ecuación en el primer miembro y otra ecuación en el segundo miembro. Estas ecuaciones van a estar definidas por la señal y y la señal x. Y así es como se desarrolla. Entonces, en este caso, las sumatorias son como una forma de representar esta ecuación, una forma de sintetizar esta ecuación, ¿sí? Ahora, aquí dice n y acá dice m. Lo que trata de expresar es que las sumatorias normalmente no están definidas para valores distintos de límites superiores de la sumatoria, pero empiezan en k igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros deseáramos aplicarle la transformada, o sea, vamos a aplicarle la transformada z a ambos miembros de la expresión. O sea, voy a aplicarle la transformada z a todo esto. ¿Cómo sería? La transformada z se la aplico a toda la expresión. Y la aplico a cada miembro de la expresión. ¿Ya? Y el resto es bastante intuitivo. Obviamente la transformada z tiene que pasar por encima de la sumatoria. Entonces lo que yo voy a tener es lo siguiente. Primero la transformada z pasa a través de la sumatoria. Entonces aquí tendremos de k igual a 0 hasta n de la transformada z de todo lo que está adentro. En este caso sería el a sub k por y de n menos k y de igual manera del otro lado del segundo miembro, ¿no? En la expresión de la sumatoria sale y la transformada z afectará únicamente a la parte de acá.
¿Ya? Luego, la transformada z pasa a través de la constante a sub k y la constante b sub k. Entonces yo tendré la sumatoria de k igual 0 hasta n de a sub k, y la transformada z afectará solamente a la señal. Lo mismo pasa en el segundo miembro. La constante sale y la transformada z afecta solamente a la señal x de n. Ahora, ¿por qué? Ustedes se han de preguntar. Por esto. Porque la señal y depende de n y la señal x depende de n. Entonces, como van a estar variando dependiendo de los valores que toma n, como tal son las señales que van a poder verse afectadas por la transformada z. ¿Sí? Nosotros aplicamos la transformada z a las señales discretas. En este caso las señales discretas dependen de n, que son los números enteros o naturales, y por esa razón el z solo afecta a la señal y y a la señal n. Ya. Ahora, hasta este punto, al aplicar la transformada z la aplicaremos a esta expresión y a esta expresión. A ustedes ya les di la definición de la transformada z. La transformada z tenía una definición, la voy a poner de nuevo, por si acaso no lo recuerden. Pero la transformada z tiene una definición que es la siguiente. El x de z va a ser igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de mi x de k por z elevado a la menos k. Entonces, por lo general, cuando aplican la transformada z, o sea, este x de k es la señal como tal, y esta se va a ver afectada al multiplicarle una variable compleja z que va a tener un desfasamiento, que en este caso es menos k. ¿Sí? Entonces, en nuestra representación, esto me dará lo siguiente. Esta será la forma de mi expresión. O sea, continuando con la ecuación que estábamos desarrollando, tendríamos la sumatoria de k igual a 0 hasta n de a sub k por z elevado a la menos k por y de z. Y eso vendría a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por z elevado a la menos k por x de z. Entonces aquí ya tendríamos la representación de nuestra ecuación, pero ya con la transformada. ¿Sí? Recuerden que esta explicación que estoy haciendo es representativa. ¿Sí? Esta es la parte teórica, por así decirlo. Ya van a ver con los ejercicios que no es tan complicado. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es sacar la expresión y de z de la sumatoria. Y acá sacar la expresión x de z. Listo. Luego lo que hacemos es despejar y de z sobre mi x de z. Yo creo que ya han de saber por qué, pero ya les voy a decir igual. Y al despejar tendremos el k igual a 0 hasta m de b sub k por z elevado a la menos k sobre mi a sub k por z elevado a la menos k. Hemos hecho esto porque siempre el y de z sobre el x de z es el h de z, que vendría a ser la función de transferencia de mi ecuación. ¿Ya? Y eso vendría a ser, por así decirlo, el desarrollo de una pequeña demostración. Bueno, no es tanto una demostración, es más como una explicación abstracta de cómo se va desarrollando las ecuaciones de diferencias de coeficientes constantes cuando se le aplica la transformada. Ya, vamos a ver una propiedad que nos va a ser útil
en un ejemplo, y yo lo voy a demostrar con un ejemplo. La propiedad es la siguiente: time shifting property, que en español significa propiedad del cambio de tiempo. Propiedad del cambio de tiempo. Si nosotros tenemos una señal x de n, if x de n, then entonces x1 de z para todos los m's mayores o iguales que de 0. ¿Por qué digo m? Porque vamos a tener lo siguiente: una señal x de n que va a estar desfasada un valor m. Si yo le aplico la transformada z, tendré z elevado a la menos m por el x1 de z. Aquí quiero resaltar que el x1 de z es la transformada del x, de la señal x, y el m, el z elevado a la menos m, se debe a que este m es como un desfasamiento. Esto lo entienden mejor sabiendo que n es la variable como tal. N es la variable principal de nuestra señal, porque la señal depende de n, y m solamente es un desfasamiento. Entonces, al aplicarle la transformada, yo tendré z elevado a la menos m, que es el desfasamiento, por x1 de z, que es la transformada de x. Y desarrollando esta expresión, tendré lo siguiente: más z elevado a la menos m más 1 por x de menos 1. Ya. Aquí, dense cuenta de algo. Yo le estoy añadiendo más 1 aquí, y ese 1 con signo cambiado lo estoy evaluando en la señal, ¿sí? Ya van a entender esto con un ejemplo. Acá, más z elevado a la menos m más 2 por x evaluado en menos 2. Y así sucesivamente, más x evaluado en menos m. Ahora, si tenemos x de n más m, de igual manera, n es la variable fundamental y m es un desfasamiento. Si aplico la transformada, tendré z elevado a la m, que es el desfasamiento, por x1 de z. Y al desarrollarla tendré menos z elevado a la m por x de 0. Menos z elevado a la m menos 1 por x de 1. Y así sucesivamente, hasta llegar a menos z por x de m menos 1. Cosas que podemos resaltar. Aquí, por ejemplo, el z está elevado a la m con un desfasamiento de menos 1, pero cuando evaluamos en x ya le cambiamos el signo. Ahora, esta propiedad lo que nos dice es que nosotros podemos desarrollar una señal, en este caso una señal discreta, la podemos desarrollar e ir aplicándole la transformada sucesivamente al desarrollo de la señal, que es lo que estamos haciendo aquí. Como está definida para los m mayores o iguales que 0, va tomando distintos valores. En este caso, bueno, el m es el mismo, ¿no? Pero todos sabemos que n son los números enteros, entonces va tomando distintos valores de n, y así se va efectuando el desarrollo de la señal, pero ya con la transformada z, ¿sí? Eso es lo que trata de decir la propiedad. Ahora, no quiero que se enfrasquen en la propiedad, porque tal vez sea algo difícil de entender todavía, pero con el ejemplo lo van a poder entender. ¿Qué dice el ejemplo? El ejemplo es más claro. Porque en el ejemplo nos dan una señal x de n que está definida por los siguientes valores: 5, 3, menos 2, 0, 4, menos 3.
¿Ya? Y nos piden determinar la transformada z. Determinar la transformada z. De x de n. O en otras palabras, encontrar x de z. Este tipo de representación es la representación que yo les di al comienzo del curso. Ustedes siempre tienen que ubicar primero el 0. Y luego de eso hacer un gráfico. En el caso de aquí, en este caso tendríamos que ubicar el 0 e ir sabiendo y saber que esta señal, esta representación está definida para los valores n, que ya les dije que son números enteros. Entonces aquí está el 0. Entonces este valor vendría a ser 1. Este valor vendría, o sea, el dominio vendría a ser 1, acá vendría a ser 2, acá vendría a ser menos 1, acá vendría a ser menos 2 y menos 3. El dominio, cuando digo el dominio me refiero a esta parte, ya que aquí se define el dominio de la señal y aquí vendría a ser ya la representación de la señal, evaluando el valor de n en la señal. Ya. Quiero corregir esta parte. Aquí el ejercicio tienes que darles esta flechita. Repito, esta flechita de aquí, tiene que dárselas el problema. Porque si el problema no les da la flecha, no van a saber cuál es el 0 para poder representar gráficamente nuestra señal. En este caso, la flecha nos indica que este es el 0, este de aquí, y de este dato yo puedo decir lo siguiente, que mi x evaluado en 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí en el punto 0 me da 0. Con el dato de acá, yo sabré que x evaluado en 1 me da 4, que es el valor de acá. Entonces si aquí yo tengo 1, me va a dar una altura de 4. Digamos que por aquí está el 4, entonces aquí. Esa es la representación de mi señal en este punto. Si acá tengo el 2, significa que x evaluado en 2 me da igual a menos 3. Entonces acá tengo el 2. Si acá está el menos 1, menos 2, menos 3, significa que hasta aquí llega mi señal. Menos 3, acá está el 4. Aquí, este valor de acá me dice que mi señal evaluada en menos 1 es igual a menos 2. Menos 1 me da como resultado una altura de menos 2. Este dato de acá me dice que mi señal evaluada en menos 2 tiene una altura de 3. Si acá está menos 2, tiene una altura de 3. El 3 está por aquí, entonces vendría a ser así. Y este dato de acá me dice que mi señal evaluada en menos 3 tiene una altura de 5. El 5 estaría más acá arriba, aquí está el 3, 4, 5 por acá. Tendríamos esto. Y entonces lo primero que debemos hacer es graficar la señal. Repito, en este tipo de representación el ejercicio tiene que decirles dónde está ubicado el 0. O sea, dónde está ubicado para el dominio, o sea, dónde está ubicado el x de 0. O sea, si aquí está el 0, aquí está el x de 1, aquí está el x de 2, x de 1, x de 2, x de menos 1, x de menos 2, x de menos 3. O sea, el x de 0 vale 0, el x de 1 vale 4, el x de 2 vale menos 3,
el x de menos 1 vale menos 2, el x de menos 2 vale 3, el x de menos 3 vale 5. Y así hacen el dibujo. Entonces, si ya tengo el dibujo, yo digo que mi x de z es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito por la definición, pues, ¿no?, de mi x de n por z elevado a la menos n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo, pues. Si aplico la definición, lo que tengo que hacer es evaluar los valores de n. N desde cuándo está definido. Desde n igual a menos 3. Empiezo siempre desde el lado izquierdo. Entonces yo tendría x de menos 3 por z elevado a la menos por menos 3. El menos por la definición y el menos 3 por el menos 3, ¿no?, que se termina siendo más 3. Entonces yo aquí le pongo más 3 mejor. Más x de menos 2 por z elevado a la menos por menos más se hace más 2. Más x de menos 1 por z elevado a la 1. Menos por menos más se hace más 1. Más el x de 0 por z elevado a la 0. Z a la 0 se hace 1. Más el x de 1 por z elevado a la menos 1. Ya saben por qué. Y más x de 2 por z elevado a la menos 2. Solo avanzamos hasta x de 2, ¿por qué? Porque hasta aquí está definida la señal. Ya x de 3 no existe, no está definido, entonces hasta ahí. Lo siguiente que hacemos es evaluar. ¿Cuánto vale x de menos 3? X de menos 3 tiene una altura de 5. Entonces este x de menos 3 vale 5. X de menos 2 tiene una altura de 3. Este x de menos 2 vale 3. X de menos 1 tiene una altura de menos 2. Esto vale menos 2. X de 0 tiene una altura de 0. Entonces 0. X de menos 1, perdón, x de 1 tiene una altura de 4. Se hace 4. Y x de 2 tiene una altura de menos 3. Menos 3. Entonces con eso nos quedaría como resultado 5z a la 3 más 3z al cuadrado menos 2z más 4z a la menos 1 y menos 3z a la menos 2. Esa vendría a ser la respuesta. Pero aparte de eso falta definir la región de convergencia. Entonces el x de z vendría a ser igual a 5z, lo estoy poniendo de nuevo, más 3z al cuadrado menos 2z más 4z a la menos 1 y menos 3z a la menos 2. Ahora, ¿cómo yo defino la región de convergencia o R o C? Ustedes tienen que recordar que la región de convergencia son todos los valores de z para los cuales está definida la función. Siempre es así en términos de región de convergencia. Siempre la señal para que una función o una serie converja tiene que estar definidos los valores de z, de los valores de la variable, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sabría eso? Yo lo que tengo que hacer es esto. Vamos a darle otra forma a la señal. 5z al cubo más 3z al cuadrado menos 2z más 4. Como aquí tengo z a la menos 1, lo pongo en el denominador. Y aquí tengo z a la menos 2, lo pongo en el denominador, z al cuadrado. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasaría si aquí z toma el valor de 0? Tendría 4 sobre 0. Y 4 sobre 0 es infinito. Y si yo aquí tengo, si z también tomara el valor de menos 2, tendría menos 3 sobre 0 al cuadrado, que sería 0, y 3 sobre 0 infinito. ¿Infinito es un valor definido? No. Entonces, z necesariamente tiene que ser mayor que 0.
Ahora en la expresión de acá, si z toma el valor de infinito, tendría 5 por infinito al cubo, que sería 5 por infinito, que seguiría dando infinito. Como infinito tampoco es un valor definido, z tiene que ser menor que infinito. Y de ahí sacamos que la región de convergencia tiene que estar definida por los valores de z mayores que 0 y menores que infinito. Y esa es la región de convergencia. Entonces, dense cuenta que en este caso hemos definido la región de convergencia a partir de la expresión de x de z que nosotros mismos hemos definido, o sea, resuelto. Y esa era la propiedad, o sea, esa es la propiedad que les di y este es el ejemplo de cómo se aplica. Creo que se entiende mucho mejor con el ejemplo. Ya, vamos con otro ejemplo. Este ejemplo dice lo siguiente. Encontrar la z transformada, la transformada z x de z y esquematizar los polos y ceros y diagramar la región de convergencia para cada uno de los siguientes ejemplos. Mejor dicho, para cada una de las siguientes secuencias. Tenemos tres ejemplos, ejemplo A, B y C. Él la dice, tenemos una señal x de n que es igual a 1 medio elevado a la n por nu de n más 1 tercio elevado a la n por nu de n. Tenemos otra señal x de n que es igual a 1 tercio elevado a la n por nu de n más 1 medio elevado a la n por nu de n menos 1. Perdón, aquí es nu de menos n menos 1. Y ahora tenemos un x de n que es igual a 1 medio elevado a la n por nu de n más 1 tercio elevado a la n por nu de menos n menos 1. Esos son los tres ejemplos. Vamos a resolver uno por uno. Primero literal A. Literal A decía x de n es igual a 1 medio elevado a la n por nu de n más 1 tercio elevado a la n por nu de n. Bueno, vamos a hacer la resolución. Primero quisiera acotar lo siguiente. Para estas formas que están aquí, podemos hacer dos cosas. Irnos por la definición directamente. ¿Qué me dice la definición? Que yo voy a tener un x de z que es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta más infinito de la señal como tal, que en este caso sería 1 medio elevado a la n por nu de n por el z elevado a la menos n. O sea, eso es lo que nos dice la definición. Siempre es la señal, siempre es la sumatoria de menos infinito hasta más infinito de la señal en cuestión por un z elevado a la menos n. Como aquí tengo un nu de n, y ustedes saben que el nu de n solo está definido para los n mayores o iguales que 0, esto me altera la sumatoria y los límites cambian desde k igual a 0 hasta infinito, de 1 medio elevado a la n por z elevado a la menos n. Solo lo estoy haciendo para la primera parte, para la segunda todavía no, ya la vamos a hacer. Ahora, cuando llegan a esto, esta expresión que está aquí, nosotros ya lo hemos resuelto antes. No sé si se recuerdan que hicimos dos ejemplos, ¿sí? Al principio de
de la clase de transformada z. Vamos a ponerla aquí. Recordar. Nosotros habíamos hecho dos ejemplos, un ejemplo 1 y un ejemplo 2, en el cual teníamos estos ejemplos, estos ejercicios que eran de esta manera: a la n por nu de n, siendo a real. Nosotros habíamos tenido una señal esta es la señal en cuestión y le aplicamos la transformada z y nos había dado 1 sobre 1 por a por 1 sobre 1 menos a por z elevado a la menos 1. Y esto era igual a z sobre z menos a, y está definido para los valores absolutos de z mayores que a. Este es un ejemplo que ya lo habíamos resuelto, ¿sí? Y habíamos hecho otro ejemplo en el cual teníamos una señal x de n, que era de esta forma: menos a elevado a la n por nu de menos n menos 1. Asimismo, a es real y la señal x de z nos dio 1 sobre 1 menos a por z elevado a la menos 1, lo cual tiene la forma z sobre z menos a y está definido para los valores absolutos de z menores que a. Ya. Estos son dos ejemplos que ya hemos resuelto al principio, pero nos vamos a valer de estos resultados para poder aplicarlos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estas dos formas, que vendría a ser esta y la de acá, corresponden al primer caso, que vendría a ser este: a la n por nu de n, donde en la primera parte a es igual a un medio y en la segunda a es igual a un tercio. Entonces vamos a aplicar esa expresión mejor. Borramos esto. Ahora, si ustedes quieren, pueden hacerlo por la definición, porque a partir de la definición fue que encontramos las expresiones del ejemplo 1 y 2. O sea, para llegar a esto nosotros utilizamos la definición, pero como ya lo hemos hecho antes, podemos valernos de estos resultados para poder resolver esto. Entonces, si aplicamos esto, tendríamos lo siguiente. Para el primer caso sería z sobre z menos, para el primer caso el valor de a sería el 1 medio, así que sería 1 medio para un valor de z mayor que 1 medio, o sea, para esta región de convergencia. Y para el segundo caso sería z sobre z menos 1 tercio para un valor z mayor que 1 tercio. Como se están sumando estas dos expresiones, lo único que tengo que hacer es sumarlo. Y la región de convergencia final será la intersección entre estas dos regiones de convergencia. Así de simple. Entonces mi x de z vendría a ser igual a z sobre z menos 1 medio más z sobre z menos 1 tercio, lo cual vendría a ser igual a ¿cuánto? El mínimo común aquí sería z menos 1 medio por z menos 1 tercio. Si yo divido esta expresión para el primero, me quedaría el valor de z de arriba, z que multiplica a z menos 1 tercio, más el valor de z de arriba que multiplica a z más menos 1 medio. Ya saben, todo esto divide la expresión de abajo y el factor que no se encuentra incluido es el que multiplica el de arriba. Esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Resolviendo sería z por z, z cuadrado menos z por 1 medio, por 1 tercio, perdón, más z por z, z cuadrado menos z por 1 medio.
Si sumamos, bueno, todo esto sobre lo mismo, que sería z menos 1/2 por z menos 1/3. La parte de abajo no la vamos a desarrollar porque lo que yo quiero es desarrollar la parte del numerador para obtener los ceros. Y ya en la parte de abajo ya puedo obtener los polos. Sumando la parte de arriba tendría 2 veces z cuadrado menos z, y aquí tengo que sumar el 1/3 más el 1/2, que me da un resultado de 5/6. Y todo esto sobre z menos 1/2 por z menos 1/3. De aquí lo siguiente que hago es sacar factor común z. Tendría z por 2 veces z menos 5/6. Todo esto sobre z menos 1/2 y z menos 1/3. Lo siguiente que tengo que hacer ya es obtener los ceros y los polos. Recuerden que los ceros se obtienen de arriba y los polos de abajo. En este caso, para obtener los ceros, voy a poner ceros, tendría que hacer lo siguiente. Cojo el numerador, que es z por 2 veces z menos 5/6, lo igual a 0. Al resolver tendrías un 0 en z igual 0 por este factor, y el segundo factor, que sería 2z menos 5/6 igual a 0. Aquí despejo el z. 2z es igual a 5/6, z es igual a 5, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, 2 por 6 son 12, 5/12. Entonces yo tendré dos ceros, un 0 en z igual 0 y un 0 en z igual a 5/12. Ahora los polos. Cojo el primer factor, z menos 1/2 lo igual a 0, y tendré un polo en z igual a 1/2. Cojo el segundo factor, z menos 1/3 lo igual a 0, y tendré otro polo en z igual a 1/3. Lo siguiente que tengo que hacer, como me dice el problema, es hacer el gráfico en el diagrama de los números imaginarios, el eje JW y la parte real, ¿no? Ya yo encontré un 0, en caso los ceros fueron en z igual 0 y en z igual 5/12. Aquí está el z igual 0 y el z igual 5/12 está por aquí más o menos. Si tienen dudas, dividan 5 para 12 y van a ver cuánto da. Aquí está el 0. Y los polos me dio 1/3, por aquí más o menos, y el otro me dio 1/2. Recuerden que los polos se representan con X y los ceros con ceros. Bueno, luego que hacemos esto, tenemos que representar la región de convergencia. Las regiones de convergencia ya las definimos acá para el z mayor que 1/2 y para el z mayor que 1/3. Era z mayor que 1/2 y z mayor que 1/3. Definimos, si yo grafico un círculo imaginario alrededor de 1/3 y alrededor de 1/2, y aplico esta restricción, los mayores que 1/3 serían estos, y los mayores que 1/2 vendrían a ser los de acá. Pero quiero que recuerden que en el caso de la suma, como ya lo expresé hace un rato, la región de convergencia final vendría a ser la intersección entre la región de convergencia 1 y la región de convergencia 2. Entonces la intersección entre las dos se encuentra aquí, donde están intersectándose las dos. ¿Y dónde se intersectan las dos? Para la región z o para los z mayores que 1/2. Entonces la región de convergencia total, por así decirlo, está definida por los z mayores que 1/2. Y esa vendría a ser la solución.
O sea, la solución final sería esta. Mi x de z es igual a z por 2 veces z menos 5 sextos sobre z menos 1 medio por z menos 1 tercio. Y la región de convergencia de ROC está definida para los valores de z mayores que 1 medio. Porque esa es la intersección entre la región de convergencia de la primera función y la segunda. Ya eso vendría a ser. Quiero darles una, vamos a poner observación. Esta observación me dice, se puede dar el caso de que un sistema que no sea, de que un sistema no sea asintóticamente estable, pero sí sea vivo estable. Vamos a revisar bien esta parte. Se puede dar el caso de que un sistema no sea asintóticamente estable, pero sí sea vivo estable. ¿Bajo qué condiciones se cumplía esto? Para que sea asintóticamente estable, todos sus polos se encuentran en el LHP. La parte izquierda, left high pole. Y para que sea vivo estable, la condición era que la región de convergencia debe incluir al eje JW. La ROC, la región de convergencia, incluye al eje JW. Entonces, haciendo una representación de esto, si yo tengo aquí mi eje JW, y aquí en la parte de los reales, yo por aquí tengo un polo, y este polo me define la región de convergencia, y esta es hacia este lado. ¿Qué condiciones se están cumpliendo? Se cumple la condición de que la región de convergencia, que en este caso está definida por azul, ¿incluye al eje JW? Sí. Entonces, para esta representación, para este caso hipotético que estoy haciendo, entonces el sistema es vivo estable. Pero se cumple la condición de acá, todos sus polos se encuentran en el LHP. ¿Cuál era el LHP? El lado izquierdo. Y aquí tenemos un polo en el RHP, que es el derecho. Entonces no se cumple la condición de acá. Esta de aquí no se está cumpliendo. Entonces este sistema es vivo estable, pero no es asintóticamente estable. ¿Y por qué hacemos esta observación? Porque yo les había dado una propiedad que decía que si era asintóticamente estable, entonces era vivo estable. Pero recuerden que no viceversa. O sea, no ocurre lo contrario. Y este es un ejemplo en el que no ocurre lo contrario, porque es vivo estable, pero no es asintóticamente estable. ¿Ya? Esta era la observación. Vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo dice lo siguiente. Literal B decía que teníamos una señal x de n igual a 1 tercio elevado a la n por 1 nu de n más 1 medio elevado a la n por 1 nu de menos n menos 1. Ya, entonces si nosotros resolvemos, en el caso del primero,
caso del primero no hay que darles muchas vueltas. Este es así, z sobre z menos un tercio. Y la región de convergencia z está definida por los mayores que un tercio. Ya lo vimos. Pero en el caso del segundo, dense cuenta que hay algo diferente a la propiedad que expusimos. Tenemos un medio elevado a la n por nu de menos n menos 1. Y la propiedad que yo expuse debe tener menos a elevado a la n por nu de menos n menos 1. Entonces, como aquí tiene un menos en el menos a y acá no lo tiene, ¿cómo afecta eso a la propiedad? Que tendremos que poner un menos adelante de la solución, que sería z sobre z menos un medio, para un valor de z menor que un medio. La región de convergencia no se vio afectada, porque si se dan cuenta se utilizó la misma referencia. Valor absoluto de z menor que a. Valor absoluto de z menor que un medio. ¿Sí? Pero se aumenta este menos aquí, porque el un medio no tiene menos, como en el caso de acá la a sí tiene un menos. Bueno, entonces, ya para resolver, lo siguiente que hacemos es la suma. Tenemos que sumar z sobre z menos un tercio más, en este caso el más se va porque tenemos un menos z sobre z menos un medio. Al sumar, ¿qué nos queda? La parte de abajo solo agrupamos z menos un tercio por z menos un medio. En la parte de arriba tenemos que definir a través del mínimo común múltiplo. Dividimos el denominador para esta parte y aquí quedaría z por el otro factor, que sería z menos un medio, menos z por el otro factor, que sería z menos un tercio. Resolvemos, tendríamos z al cuadrado menos z por un medio menos z al cuadrado, menos por menos se hace más, z por un tercio. El z cuadrado se anula con el menos z cuadrado y todo esto está sobre z menos un tercio por z menos un medio. Luego sumamos, en este caso voy a hacerlo por acá. Tendríamos que sumar el z a un tercio menos z a un medio. Aquí el mínimo común sería 6. 6 dividido para 3 es 2, 2 veces z, menos 6 dividido para 2 es 3, 3 veces z, lo cual me da ¿cuánto? Menos z sextos. Así que tendría menos z sextos todo sobre el z menos un tercio que multiplica el z menos un medio. Ya. Entonces yo tendría que mi x de z vendría a ser igual a menos un sexto z, también lo podemos poner así, sobre z menos un tercio por z menos un medio. ¿Ya? Entonces lo siguiente que debemos hacer es sacar los ceros y los polos. En la parte de acá arriba está sencillo, ¿no? Si yo cojo el menos un sexto z y lo igualo a 0, me quedaría z igual a 0, porque el 6 pasa a multiplicar a 0, se hace 0. El 1 pasa a multiplicar a 0, se hace 0. Entonces mi 0 es en z igual a 0. En el caso de acá mi polo sería z igual a un tercio y mi otro polo sería z igual a un medio. Y como ya lo hemos definido antes, ¿no? Ya definimos las regiones de convergencia, ¿verdad? Son esta de aquí y esta de acá. Z mayor que un tercio y z menor que un medio. Entonces lo siguiente que hacemos es hacer el plano imaginario JW y parte real. Y empezamos a graficar.
En este caso, en z igual 0 tenemos un 0. Tenemos un polo en z igual a un tercio. Tenemos un polo en z igual a un medio. Hacemos las limitantes, las líneas esas que simulan un círculo. Voy a poner el 1 para poder hacer la representación del círculo de radio unitario, que también nos servía para poder definir los tipos de sistemas, si era vivo estable, asintóticamente estable y eso. Luego, copiemos esto. Las regiones de convergencia estaban definidas para el z mayor que un tercio, z mayor que un tercio, y para el z menor que un medio, z menor que un medio. Esas son las regiones de convergencia. Entonces vamos a graficarlas. A ver, el z mayor que un tercio vendría a ser esta parte, todo lo que va más allá del un tercio. Y el z menor que un medio vendría a ser esta otra parte. Entonces no voy a pintorrayar todo, porque como ya les había dicho, que en el caso de la suma, porque estamos sumando dos señales, dos transformadas, la región de convergencia final va a ser la intersección. Entonces la parte en la que se intersecta es esta. En la parte en la que se intersecta los z mayores que un tercio y los z menores que un medio. Se intersectan aquí. Entonces esa vendría a ser la región de convergencia. Y todo eso está dentro del círculo de radio unitario. Ya, pasemos entonces a lo siguiente. Bueno, para definir ya, esta vendría a ser la transformada z, y la región de convergencia de ROC vendría a ser los valores absolutos de z, en este caso, mayores que un tercio, pero menores que un medio. Esa vendría a ser la región de convergencia, ya de la solución como tal. Ya hagamos el último ejemplo, que es el literal C. Dice lo siguiente: tenemos una señal x de n que es igual a un medio elevado a la n por nu de n más un tercio elevado a la n por nu de menos n menos 1. ¿Ya? Asimismo tenemos dos señales, esta y la de acá. Para la primera señal tendríamos la siguiente transformada, que sería z sobre z menos un medio, y para la de acá tendríamos z sobre z menos un tercio, pero como al igual que en el caso anterior no tiene aquí el signo menos el un tercio, le tenemos que agregar un menos aquí, por la propiedad que ya habíamos visto. Las regiones de convergencia, como son aquí: valor absoluto de z mayor que un medio, valor absoluto de z menor que un tercio. Ya, aquí hay que darse cuenta de un dato muy interesante. Aquí hay que darse cuenta de una cuestión muy interesante. Graficamos nuestro plano JW y real. Ubicaremos los puntos de convergencia que son un medio y un tercio. En este caso, un tercio estaría por aquí y un medio por acá. Dense cuenta de algo. Aquí me dice los mayores. Bueno, hacemos el círculo de radio unitario. Pero hacemos el círculo que delimita las regiones de convergencia respectivamente. Y procedemos a hacer el rayado. Aquí dice los z mayores que un medio. Los z mayores que un medio son para acá afuera. Y la otra dice los z menores que un tercio. Los menores que un tercio vendrían a ser la parte de acá adentro. Pero ¿cuál es el detalle? Y lo voy a poner muy claro. No
hay intersección. No hay intersección. No hay intersección, ya. Aquí está mal escrito. Un momento. No hay intersección. Intersección de las R o C o de las regiones de convergencia. Como no hay intersección de las regiones de convergencia, entonces no hay transformada. ¿A qué me refiero con eso? Puede que haya transformada de cada una de estas dos señales por separado, pero si no existe la intersección entre sus regiones de convergencia de cada una de ellas, entonces no existe transformada de transformada Z de toda la expresión, entonces no tiene transformada. No tiene transformada. Esa vendría a ser la conclusión de este ejercicio. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Recuerden, estudien bastante, estudien mucho y nos vemos en la siguiente clase.